Un caluroso saludo como siempre a quienes están viendo este mismo mensaje a través de nuestras sedes aquí en Lima, Perú, la sede de la avenida Los Cóndores en La Molina, la sede de la avenida San Luis en San Borja, ustedes aquí en la sede de la avenida Benavides y aún los que están en Piura Norte, a 1000 kilómetros al norte, también están escuchando y viendo exactamente lo que tú estás viendo aquí. Después de unas semanas de descanso, estamos aquí otra vez, listos para continuar con la tarea que el Señor nos ha hecho. Este es el último de los temas sobre esta serie que se llama Servicio es. Y el título que pusimos fue El servicio como expresión de amor. Y la verdad que aunque yo he podido enseñar este curso de Hebreos muchas veces en el seminario, te aseguro que meterme en la palabra una vez más significó un nuevo descubrimiento, una implicación que estoy seguro que si tú estás buscando a Dios o si tú le perteneces ya a Él, tiene que remecerte de lo profundo del corazón. Y ese es el anhelo de mi corazón cuando revisemos tres palabras claves que brotan en este pasaje de Hebreos capítulo 6. Porque me gustaría que abrieras tu Biblia en Hebreos capítulo 6 para que tú puedas comprobar que aparecen allí claramente descritas tres facetas del amor como expresión del servicio al Señor. O sea, el amor de Dios tenemos que entenderlo como una expresión del hecho de que servimos al Señor. Y de verdad, de todo corazón te lo digo, yo deseo que salgas mal de aquí si tú no estás sirviendo a Dios. Yo deseo de todo corazón que salgas exhortado por el Espíritu Santo si tú has declinado tu servicio. Y cuando tú escuches este mensaje, me vas a dar la razón. Porque aquí aparecen tres facetas del amor como expresión justamente del servicio al Señor. Yo encontré tres palabras que comienzan con la letra M, M de mamá, para que las recuerdes y van a ser bien fáciles de recordar. Y te van a permitir usarlas como un termómetro espiritual para que tú en todo momento puedas, si estás sirviendo al Señor, calificar y cualificar tu servicio. Y si no estás sirviendo al Señor, te sientas tan mal como para que busques comenzar a servirle. Y por eso quiero entrar directamente en el tema hoy. Y la primera de estas facetas habla justamente de un verso clave, porque habla de manifestación. El amor es manifestación del servicio al Señor. Cuando uno lee, y por eso sería tan lindo que me siguieras con tu Biblia abierta, cuando uno lee Hebreos 6, uno se da cuenta que el contexto sobre el cual vamos a meditar hoy es una durísima exhortación sobre lo que es verdaderamente la condición de ser salvado. Algunos teólogos en todos los tiempos han usado este Hebreos 6 para defender una eventual pérdida de la salvación. Y muchos de los que defienden esta postura van a decir, aquí está, aquí se dice que se pierde la salvación. Pero no es así. Al contrario, leído en su contexto es una palabra de aliento justamente, al revés. Pero una palabra de aliento
a aquellos que realmente son salvos. Esta durísima exhortación aparece, tú puedes leer los primeros versículos, mira el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Qué palabras tan duras! Es una palabra, el autor de los Hebreos está diciendo, no te creas que Jesucristo va a venir otra vez a morir por tus pecados. No te creas, ya vino una vez y suficiente. Eso es lo que está diciendo. Pues hay teólogos que van a decir, aquí está. Hay gente que ha participado del Espíritu Santo, hay gente que ha pasado un tiempo escuchando la palabra de Dios, hay gente que puede dar testimonio de milagros que se han ocurrido en su vida y un día se apartaron. ¿Y qué de ellos? ¿Han perdido su salvación? No te equivocas, nunca fueron, nunca fueron. ¿Y en qué nos basamos para decir que nunca fueron? Porque en el verso 9, míralo en tu Biblia, hay un tremendo pero. Allí el autor de los Hebreos dice, pero en cuanto a vosotros, ahí está la diferenciación, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Te das cuenta que viene hablando de una manera figurativa hasta dónde puede llegar la postración espiritual de una persona? Pero cuando se refiere a los verdaderos salvados, no te preocupes, dice. El verso 9 hasta el verso 12 comienza a hablar de un aliento más bien. Esto no es para ustedes. Lee otra vez ese verso 9, está en tu papel. Esto no es para ustedes, porque ustedes son salvos. Y lo que yo estoy hablando son cosas que pertenecen a la salvación, a los salvados verdaderamente. Es el único lugar, escúchame bien, si no has estudiado esta tremenda carta, es el único versículo en esta carta tan extensa donde el autor trata así a sus lectores. Los trata de amados. Los trata de que ustedes, como decirle en términos coloquiales, ustedes son otra cosa. ¿No? Estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Hablamos duramente, pero ustedes son harina de otro costal. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Pero por lo que sigue en la enseñanza de Hebreos, podemos decir que este pasaje, esta voz de aliento al revés, define la condición de los que sirven. Aquí en Miraflores, cada vez que hablamos de servicio, hemos acuñado una frase, un poco en broma, un poco en serio, pero aquí decimos, el que no sirve, no sirve. Interprétalo como quieras. El que no sirve, no sirve. Una vez un miembro de la iglesia me dijo, pastor, ¿no crees que la gente se puede ofender escuchando eso? ¿Que le llamas inservible? Es que yo no le llamo inservible. Es el Señor que está diciendo allí. Lee con cuidado ese pasaje y te convencerás. Podemos decir que a partir del verso 9 es un mensaje más bien exclusivista. Podemos decir, hermanos queridos, que el verdadero servicio queda restringido, ¿se entiende la palabra, por supuesto? Queda restringido a los salvados. El verdadero servicio es únicamente para los salvos. Los demás, llámale como quieras a tu servicio, pero no es servicio a Dios. No, Roberto, es que un proverbio dice que el que le da a un pobre, a Dios le presta. Sí, pero si ese que da al pobre es el salvado. ¿Me entiendes?
No puedes apropiarte de otra perla de la palabra de Dios. No puedes apropiarte de otra riqueza de la palabra de Dios si tú no has sido salvado por la sangre de Jesucristo. La Biblia lo dice dramáticamente así. Estas cosas pertenecen a la salvación. Quizás no hay pasaje en el Nuevo Testamento que ilustre esta verdad, y estoy poniendo todo el énfasis de mi corazón porque vemos cómo el cristianismo a nivel mundial se desploma. Y esa es la verdad. Decía que no hay pasaje que ilustre más lo que significa el verdadero servicio del Señor que el que aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Si puedes correr con tu Biblia a Juan, el capítulo 13, vas a encontrar un pasaje cuando el Señor ha quedado solo con sus discípulos. Te voy a ubicar la cena. Es lo que se llama la última cena. Es la víspera de la crucifixión de Jesús. Jesús está con los 12, está Judas metido ahí. Y la Escritura nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Te das cuenta que el amor comienza a permear el corazón de Jesús? Está amando a los que son suyos. Pero sigue leyendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo puedes graficar este momento? Muy sencillo. Estaban en un segundo piso de un lugar prestado. Ahí se realizó la Santa Cena, la última cena. Y por supuesto, como era un lugar prestado, no era un hogar típico, porque en todo hogar típico había un esclavo. Y si había un esclavo, la primera señal de cortesía del esclavo era lavar los pies a los invitados. En nuestro seminario se instituyó una orden que se llamaba la Orden de la Toalla, recordando este pasaje, la Orden de la Toalla. Y aquí toda esta serie ha estado asignada por este ícono, ¿te das cuenta? ¿Y qué está pasando en ese momento? Los 12 han subido. Yo me imagino, había esta costumbre del trabajo de esclavos, pero allí no había esclavos. Allí solamente estaban los 12 con Jesús, 13 varones. Y yo me imagino que subían ellos atropelladamente. Yo me imagino, perdóname mi imaginación, yo imagino que subieron a codazo limpio. ¿Por qué? Porque todos querían el lugar de preferencia, todos querían el lugar de preeminencia al lado de Jesús. Los judíos, como ven en un grabado de la época, los judíos no comían en mesas como nosotros, sentados en una silla así. Los judíos comían en unas mesas bajitas, realmente reclinados sobre la alfombra del piso. Comían con las manos, no usaban cubiertos. Y entonces el que se sentó al lado de Jesús tenía el lugar de honor en esa mesa. ¿Me entiendes? Y estoy seguro que todos se pelearon ese lugar. ¿Sabes quién se sentó allí? A un lado se sentó el apóstol Juan, al otro lado se sentó Judas Iscariote. Yo creo que a punta de codazos él se sentó en el lugar preferente. Y lo podemos demostrar por los relatos de los evangelios. Pero la Escritura nos dice en el verso 4 y 5 de este capítulo 13, Jesús se levantó de la mesa
se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Te imaginas esto? ¿Por qué está pasando eso? Que nadie se da cuenta realmente del faltante de un esclavo. Se han sentado, se han echado literalmente sobre esa mesa y no les importa estar con los pies sucios. ¿Me entiendes? Porque ellos están peleando por un trono. El Evangelio de Lucas, que relata también esa cena, nos dice en Lucas 22 estas palabras. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Comenzaron a discutir, dice Lucas, comenzaron a discutir quién ocuparía el lugar de primer ministro, de canciller, porque Jesús era el rey que vendría. Esto les interesaba, nadie se dio cuenta, y seguramente cuando vieron el lavatorio y la toalla, ni se dieron por aludidos. Eso no es para mí, yo estoy buscando el reino, yo estoy buscando mi lugar en el nuevo gobierno que va a haber, entiéndelo. Es importante que nosotros veamos que en este momento el Señor interrumpe la cena y se levanta y se pone una toalla en la cintura y va a buscar un lavatorio y le echa agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Tarea de esclavo. El que era Señor de los señores. Tarea de esclavos. ¿Te imaginas? Por eso el autor de los Hebreos trata a los discípulos, vuelve a Hebreos, trata a los discípulos de amados. Le dice: esto no es para ustedes, ustedes son salvados. Y por lo que va a decir después, ustedes sirven al Señor. Y entonces, déjenme hablar de cosas que pertenecen a la salvación, porque eso es para ustedes. Por eso la palabra clave primera es manifestación. El amor se manifiesta en el servicio. Porque puede haber un narcotraficante que haga una obra de bien social. Y lo vemos acá, los grandes narcotraficantes del país, como son queridos en sus tierras, ¿verdad? Cuando uno revisa la historia de Pablo Escobar, por ejemplo, es el más grande de los narcotraficantes colombianos. Su ciudad, su pequeño pueblo natal, era como su feudo, porque él usaba millones y millones de dólares que ganaba en la droga para hermosear ese pueblo. ¿Tú crees que lo podían atrapar ahí dentro de ese poblado? Él era como el rey de ese pueblo. ¿Pero ese servicio? No, eso no es servicio. El verdadero servicio pertenece a los que son hijos de Dios. ¿Puedes decir amén? Esa es la gran verdad. Y el amor se manifiesta en ese servicio. Así que podemos decir, el amor está restringido a los creyentes, está restringido para los salvos. Y si tú estás sirviendo, ya el amor se está manifestando, el amor de Dios se está manifestando en tu servicio. Y tiene otras características que vamos a ver a continuación. Pero si tú no estás sirviendo y tú crees que eres del Señor, a lo mejor estás en un inmenso error. A lo mejor estás en un cuantioso error que hace que tú pienses que eres salvo cuando no eres del Señor. Porque el Señor va a decir aquí a continuación que la manifestación va ligada a una segunda palabra clave, que es la motivación. Y la segunda palabra clave nos dice que el amor es motivación para el servicio al Señor. Si tú lees
el verso 10 a continuación, podemos encontrar que la manifestación de ese amor de Dios a personas salvadas tiene una sola razón. Mira lo que dice el verso 10. Dice, porque Dios es justo. Mira que está invocando un solo atributo de Dios, su justicia. Dice, Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él, hacia Dios, mediante el servicio a los santos, a los que son de hermanos como tú, como lo hacen hasta ahora. Eso es lo que dice el verso 10. Un solo atributo es marcado aquí, la justicia de Dios. Y el autor de los Hebreos está diciendo, oh, cuidado, Dios no se olvida. Si tú sirves al Señor, Dios no se olvida de tu servicio. ¿Por qué? Porque es una señal distintiva. Es una señal de autenticidad, de genuinidad, de que eres salvado. Por eso sirves. Él promete no olvidar esto. ¿Por qué? Porque no se trata, como decía, de decir yo amo a Dios, de declaraciones líricas, emocionales, expresiones de amor que parecen. Sí, uno puede ver expresiones así. Uno puede ver una madre que se sacrifica por el hijo. Uno puede ver a un patriota que se sacrifica por el país. Aquí reconocemos a Alfonso Ugarte, ¿no? ¿Verdad? Porque se tiró con la bandera. Sí, esas cosas las honramos. Pero eso no tiene nada que ver con la vertical. ¿Me entiendes? Hay que tener bien claro esto, porque el día que tú estés frente al Señor, no vas a poder decir, yo no sabía, nunca me enseñaron. No, el amor como expresión se manifiesta en el servicio, pero el amor verdadero y el servicio verdadero. Y segundo, habla de motivación. Él está hablando acá que ese amor que han mostrado hacia Él, hacia Dios, mediante el servicio a los santos. O sea, sirviendo a los santos, están sirviendo al Señor. Por eso decimos que lo que sigue ratifica que el servicio solamente es para los creyentes. La filantropía, eso de que yo puedo ser miembro del Club de Leones, ¿verdad? El Club de los Rotarios y a obras de bien social. Y a lo mejor yo creo que eso me es suficiente para llegar al cielo. Es un error garrafal, fatal, podríamos decir nosotros. Estábamos predicando en Italia y el pastor me decía, Roberto, la mentalidad del italiano religioso es que ellos, por el hecho de ser italianos, donde está la sede del cristianismo tradicional, ya son salvos. Y se parecen a la actitud de los judíos que creían que por ser judíos ya eran salvos. No te equivoques, por favor. Este es un asunto de motivación. Y podemos decir que la motivación, lo que te lleva a servir al Señor en la iglesia de Cristo, es el motor de tu vida espiritual. En la última escena, Lucas relata eso que llenaba el corazón de los discípulos. ¿Acaso estaban sintonizados con lo que estaba pasando? No. Como leímos hace un instante, el verso 24 de Lucas 22 dice que hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o sea, quién iba a ocupar la mejor posición en el reino que Jesús iba a establecer. Como decía un autor, nadie se interesó en inclinarse a comer con los pies sucios. Nadie vio el lavatorio y la toalla. Los discípulos estaban en otra cosa. Estaban dispuestos los discípulos esa noche a pelearse por un trono, pero nunca a pelearse por una toalla. ¿Me entiendes? Y en contraste, los cristianos vivían otra motivación. Si tú sigues leyendo la epístola a los Hebreos y llegas al capítulo 10, en Hebreos 10, los versos 32 y 34, mira lo que dice. Recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Toma nota de esta repetición. Después
de haber sido iluminados. ¿Estás leyendo? Regresa por favor al capítulo 6 en tu Biblia y ve el verso 4. El verso 4 habla de esa circunstancia después de haber sido iluminados. O sea que estos hebreos, cristianos hebreos, sabían lo que significaba servir al Señor en medio de dificultades. ¿Por qué? Porque tenían una motivación. Sabían que su servicio al Señor era visible con el necesitado y era agradable a Dios. Mira lo que dicen los versos 33 y 34 de ese mismo capítulo 10. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Ahí estaba el servicio. ¿Te das cuenta? Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Un servicio gozoso, una motivación que les llenaba el corazón. ¿Y cuál es esa motivación? La esperanza del reino. ¿Me entiendes? Si tú regresas a Hebreos 6, vas a encontrar justamente eso en los versículos que siguen. Yo te pregunto, ¿cuál es la motivación central de tu vida? ¿Cuáles son los planes que llenan tu corazón? Por favor, no me digas venir a la iglesia todos los fines de semana, ¿no? Eso es absolutamente colateral. La Escritura nos está mostrando una motivación, algo que llena el corazón. Y por eso el autor de esta carta enseña una tercera y última faceta del amor, que está en los versos 11 y 12. Y podemos decir, el amor no solamente es la manifestación, el amor no solamente tiene motivación, sino el amor moviliza a la gente. Y aquí entramos en la parte personal, en la aplicación para cada uno de nosotros. No podemos refugiarnos en la masa, porque aquí tenemos 3.000 creyentes. Y muchísimos ministerios hay muchísimos servicios. Y tú llegas aquí y hay hombres que están sirviendo de ujieres, hay mujeres, hombres que están sirviendo con los niños, otros están enseñando, están haciendo diversos servicios al Señor. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, acá está todo completo, ya no hay lugar para mí, si todo está en orden. No te equivoques, así no es. ¿Por qué? Porque el amor moviliza. El amor es acción. Y los versos 11 y 12 muestran dos rutas. Y es aquí donde tú tienes que tomar una decisión esta noche. Porque esta noche te aseguro que has escogido un mal día para venir a la iglesia. Porque de aquí sales absolutamente comprometido. Tú no podrás decirle al Señor, no sabía. Vamos a leer los versos 11 y 12. ¿Qué dice 11 y 12? Pero deseamos que cada uno, este es personal, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Acá hay un peligro. Sí, es que son dos rutas por las cuales podemos transitar. Podemos llamar la primera ruta la ruta hacia la inmovilidad. Ruta hacia la inmovilidad. Mira el verso 12 cómo comienza. Y para que no se hagan perezosos. ¿Sabes? Para que no quede en dudas. Porque el concepto de pereza es como algo ocasional, ¿no? Hay algún día que te sientes con pereza, no tienes ganas de levantarte para ir al trabajo, pero no es siempre así. Hoy día estás con pereza. Tienes pereza para hacer tus tareas, tienes pereza para hacer tal cosa. Como una cosa ocasional, no un momentito. Pereza aquí habla de una condición permanente. Permanente. Por favor, en tu Biblia, lee Hebreos 5:11. Está también en tu papel. Allí el autor de los Hebreos dice, acerca de esto tenemos
mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Y la expresión lento para entender es la misma de perezoso de 6:12. Es la misma expresión en el idioma griego. O sea, está diciendo no de algo ocasional. La pereza, y mira, los antiguos padres de la iglesia miraron en la Biblia y escribieron de 7 pecados capitales, ¿recuerdas? 7, lo sabemos hasta desde niño, ¿no? Y el cuarto pecado capital era la pereza. Pero no era una cosa ocasional, la pereza era esta pereza. Una pereza que inmoviliza a la persona. Una pereza que lo sienta, que lo deja sin acción, sin movilidad. Por eso decimos que esta es la ruta hacia la inmovilidad. Habla de una condición. Uno llega a ser tardo para oír, como dice tu Biblia. Uno llega a ser lento para entender. Una pereza espiritual. Piénsalo, por favor. No se trata meramente de algo, como decía, ocasional, sino es una condición permanente. Uno se acostumbra a no hacer nada para avanzar en el reino de Dios. Y cuando te acostumbras a la silla, entonces te atornillas ahí y nadie te saca de allí. ¿Me entiendes? La Biblia le llama a esto pereza, o lentitud para entender, para oír, para hacer. En una palabra, te inmoviliza. Si tú lees otra vez 5:11, verás que en el verso 10 está hablando de un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estoy seguro que más de uno en este auditorio no sabe quién es Melquisedec, ¿verdad? Y si te hablo de Melquisedec, a lo mejor crees que es la nueva contratación de la Alianza Lima. Porque nunca han leído la Biblia, porque no les interesa, porque se han hecho tardos para oír. ¿Me entiendes? Y eso les impide movilizarse para servir al Señor. Eso le impide darles un sentido a su vida. De eso estamos hablando. Y si tú le preguntas, ¿quién es Melquisedec? Diría, no, ¿quién será Melquisedec? ¿No? Total, no lo he visto en la televisión anoche. ¿No? Pero ¿quiénes son ellos? No estudian la palabra, casi no oran. Creen que son salvos por venir a escuchar a Roberto, a Juan Pérez que predique, ¿no? Y comenzamos a disvariar así. La Escritura nos está diciendo que esta pereza es todo lo contrario a la otra ruta. Lee, por favor, el verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de nosotros que estamos aquí, tengamos el mismo entusiasmo, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de ¿quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si tú sigues leyendo, entonces entras a ver el contraste de hay otro tipo de personas que han escogido no la ruta hacia la inmovilidad, sino la ruta de la movilización, ¿no? Y esa ruta, como un autor dice, los aliento a que continúen, a que no se cansen. Él insiste en alentarlos. ¿Por qué? Porque hay algo así como una gracia de la continuidad. Sirvo al Señor y no me canso de servirlo. Sirvo al Señor y cada día quiero servirle más. Sirvo al Señor y animo a otros a que ayuden a servir. ¿Por qué? Porque un entusiasmo santo invade su corazón, una pasión abraza su alma. No pueden vivir sin servir. Es importantísimo que captes esto.
Como decía un autor, aprenden a movilizarse para servir a Dios. Y si tú le dices, ¿hasta cuándo vas a servir tú? No, te voy a decir, yo voy a servir hasta que me muera. Yo voy a servir a mi Señor hasta que me muera. Él ha hecho tanto por mí. Él ha transformado mi vida de tal forma que yo no voy a dejar de servir al Señor. Un autor decía, hasta que la fe se convierta en vista. ¿Qué tal frase? Hasta que la fe se convierta en vista. Apúntalo. Porque ese es el verdadero servicio, un servicio que no se cansa. ¡Ay, qué pena que tenga servicio hoy día porque juega Perú! ¿Verdad? Realmente el autor de los Hebreos aquí anima a los que están leyendo a que miren a la antigüedad. A que miren a la antigüedad. Tienen ejemplos en la antigüedad. Y él presenta el más claro de los ejemplos, el profeta Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe. Porque ahí dice, verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y en el verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí está. ¿Qué pasó con Abraham realmente? Pasó algo increíble. Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo. Y él tuvo sus altas y sus bajas. Pero Abraham seguía creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Y él se iba poniendo más viejo, y más viejo, y más viejo. Y cuando tenía prácticamente 100 años, su mujer tenía 90 y era estéril. Toda su vida había sido estéril. Y contra todo pronóstico, contra toda cosa natural, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo con ella. Y nació Isaac. Imagínate a ese anciano de 100 años ver a su hijo Isaac. Imagínate verlo crecer. Lo tenía todo el hombre. Era rico. Dios lo había prosperado. Era respetado por los que vivían con él. Y el hijo crecía y crecía. Pero de repente, él se mareó. Y entonces Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Toma a tu hijo y sacrifícalo. Y es para nosotros dificilísimo entender esto, ¿verdad? Cualquiera le hubiera dicho a Dios, Dios, tú me has dado ese hijo, ese es el hijo de la promesa, por allí viene mi descendencia, ¿cómo me dice que lo mate? ¿Me entiendes? ¿Te ha vuelto loco Dios? Pero Abraham calladito tomó al hijo y lo llevó a aquel lugar, ¿verdad? Y lo llevó a aquel lugar. Y cuando iban caminando, las figuras, hermanos queridos, se multiplican y eso es apasionante. Porque dice que Isaac cargaba la leña y Abraham, el padre, llevaba el cuchillo y el fuego. ¿No? Siglos después, en ese mismo lugar, los evangelios dicen que el Hijo de Dios cargaba la cruz, cargaba la madera. ¿Me entiendes la figura? Y en ese mismo lugar, en un día raro, porque se oscureció al mediodía, el Hijo de Dios fue crucificado. Y Dios tuvo que llevar hasta la cruz a su Hijo para obtener un camino de salvación para ti, para mí. Olvídate de la religión. Olvídate de golpearte el pecho. Deja eso para los religiosos. Así no vas a ir al cielo. Tú vas a ir al cielo porque Cristo murió por ti. ¿Puedes decir amén? Esa es la gran verdad bíblica. Abraham no. Abraham esperó con paciencia.
hasta ese momento climático. Y cuando levantó el cuchillo, le dijo, para Abraham, suficiente. Abraham volteó y había un carnero ahí. Y reemplazó a su hijo por el carnero. Siglos después, no había un carnero en el Gólgota. ¿Me entiendes? Y el Hijo de Dios pagó allí por tus pecados, por los míos, la promesa dada a Abraham. ¿Me entiendes? Y tú y yo sabemos que Cristo fue a la cruz por amor a ti. Por amor a ti. Esa fue su motivación. Y Cristo fue a la cruz y se movilizó hasta el Gólgota por amor a ti. Y Cristo manifestó su amor por amor a ti. ¿Te das cuenta que las 3 M están en Jesús? Y, ¿sabes? Cuando uno escucha al apóstol Pablo en Romanos 5:5, dice, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podemos llegar a estas 3 M's claves? La manifestación de su amor, la motivación de su amor, la movilización de su amor. ¿Cómo podemos llegar a experimentar eso sirviendo al Señor? Cuando tú tomes la decisión, Señor, ya me cansé de estar sin hacer nada. Tú me estás llamando a servirte y yo quiero servirte. No sé en qué, Señor, dime en qué. Acá te explicamos, acá te enseñamos a descubrir tus dones, a descubrir tus talentos, a descubrir tu perfil para servir al Señor. Podemos darte todo lo que tú necesitas para alejarte de la otra ruta, esa ruta que te conduce a la pereza, esa ruta que te conduce a la inmovilidad. ¿Está claro, hermanos? ¿Pueden decir amén? Lo entiendo, Señor. Sí, entiendo que no me puedo quedar inmovilizado, pero corro el peligro de inmovilizarme. Yo quiero ser una persona activa, porque el amor es activo. Esa es la decisión que tienes que tomar. Por eso te dije al principio que mejor no hubieras venido. Quiera Dios que tú puedas decirle a Dios hoy día, Señor, yo te conozco. Tú has perdonado mis pecados, yo te conozco. Pero hasta ahora, ¿te he servido? ¿O te he servido mal motivado? ¿O no te he servido? Y quiero comenzar a hacerlo. Ese es el llamado. A lo mejor tú puedes decir, no, ya tengo mi servicio al Señor, sí. Pero seguro que el Señor quiere eso nomás de ti. ¿Estás seguro? ¿No querrá algo más de ti? A veces, no estoy diciendo siempre, a veces el Señor nos pide más. Yo era un empresario de éxito y el Señor me dijo que dejara esto. ¿Me entiendes? Dios trata con cada persona de manera personal, porque Él es un Dios personal. Así que yo te animo a que verifiques si Dios te está llamando a algo. Nosotros, como iglesia, yo te digo, vamos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. La semana pasada han estado nuestros misioneros en España, ¿verdad? Ellos también lo están dejando todo. La pareja que vino, un ingeniero de sistemas, había tirado por la borda 24 años de trabajo profesional porque Dios lo estaba llamando. No quiere decir que a todos los llame de la misma manera, por supuesto, pero todos sí tienen que servir al Señor. Por eso yo te animo a que en esta hora inclines tu rostro, por favor, olvídate de quién está a tu lado y tú te preguntes, Señor, ¿tú me estás llamando? ¿Qué quieres que haga?